Y sabe que el mundo está complicado, el mundo tiene su realidad y somos nosotros parte del mundo, y obviamente hay algo que se avecina a la humanidad. Estamos jugando el tiempo de descuento del gran partido de la humanidad. La historia de la humanidad está llegando a su conclusión después de siglos, siglos y siglos. Y lo que va a determinar un tiempo glorioso, pero un tiempo definitorio, es que la promesa del Señor se cumpla, que Él va a venir nuevamente, Él va a regresar. ¿Cuántos creen que Jesús va a volver? Y son temas que hoy no podemos dejar de hablar. ¿No cree usted que es importante? A veces en los púlpitos hablamos mucho de esta tierra, de vivir bien, de solucionar nuestros problemas. ¿Está bien eso? Claro que está bien, por supuesto. Pero lo que tenemos que nosotros tener como perspectiva es leer los tiempos que nosotros estamos viviendo para que lo de acá de la tierra no sean tan problemático y tan pesado como a veces pensamos. La gente que no conoce al Señor no tiene ni idea, ni le importa esto de la venida de Cristo. Para ellos el sumo, en el punto más alto de su existencia, es lo que pueden disfrutar acá. Por eso el que tiene una perspectiva eterna, a lo de acá le da cierto valor. Esto va a durar muy poco tiempo para nosotros, pero la eternidad es gloriosa. Entonces la gente que tiene una perspectiva eterna vive de otra manera acá en la tierra, decide de otra manera. No es tan almática, emocional, sino que está viviendo aquí en la tierra, pero alzando sus ojitos al cielo, porque de ahí vendrá nuestra esperanza, vendrá nuestra bendita consumación de la salvación por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a empezar una serie acerca justamente de los tiempos finales. Cristo viene pronto, nos decían en los 70. ¿Estás preparado? Bueno, espero realmente que sí. Ahora, cuando nosotros estamos metiéndonos a hablar a esto de los tiempos finales, quiero decirle que es una necesidad bajar toda esta data, esta información, esta revelación a los creyentes que viven o que nos tocó vivir en este tiempo, aquellos que son parte de la iglesia del Señor, que el Señor está preparando. Pero también es un tema muy amplio, es un tema general, pero que tiene muchos apartados, tiene muchos tiempos, hay mucha revelación, hay mucha palabra profética en la Biblia. Entonces, es un tema que también puede dar lugar a polémicas. ¿Cuántos han discutido? ¿Cuántas iglesias se han dividido? ¿Cuántos ministerios se han levantado unos a otros? ¿Por qué? Porque hay interpretaciones diferentes. Y aquellos que conocen de la palabra saben que es así. Sí que es así. Porque hay que hablar de la tribulación, la gran tribulación, las profecías de Daniel, el libro de Apocalipsis, por supuesto. Hay que hablar acerca del milenio. Hay que hablar de tantas cosas que muchas veces nosotros tenemos que abordar en este tiempo. Pero yo quiero desafiarles en algo, iglesia. Quiero desafiarles en algo. Que nosotros aprendamos a convivir para edificarnos unos a otros en todos los temas que nos toca hablar como iglesia. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos hacen un compromiso de decir vamos a bendecirnos? Hay dos versículos interesantes. El primero en Timoteo o 2 Timoteo 2:14. El apóstol dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es perdición en los oyentes. Entonces, hay ciertas conversaciones, ciertas contiendas que no aprovechan. Es como nos pasa en nuestras relaciones interpersonales. Hay conversaciones que no edifican, que no ayudan, que en una palabra desarmaron lo que usted viene construyendo en tiempo. Bueno, en la comunión entre nosotros como iglesia también. Entonces tenemos que ser sabios en eso. Tito, capítulo 3:9, otra gran advertencia para nosotros, dice, pero evita las cuestiones necias, genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho, y al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. No me quedo en esta frase final porque es lapidaria. Hay que tener cuidado a la hora de hablar. El
Dios me dijo. Hay que tener cuidado con esas expresiones del famoso Dios me dijo. ¿Dios nos puede hablar? Sí. Pero como hablamos en otra oportunidad, el filtro es la palabra de Dios, la voluntad de Dios, la revelación de Dios. Había un tal Agustín de Hipona que vivió en el 354 al 430 después de Cristo, y él decía una frase en latín que no se la voy a pronunciar para que no se rían de mí, o les va a hacer acordar la iglesia oficial allá en el pueblo que se hacían las misas en esa lengua. Ahí la tienen en la pantalla, algo así suena como in necessaris unitas, in dublis libertas. Estoy hablando en un español agregado, latinizado, totalmente improvisado. In omnibus caritas. ¿Les gustó cómo sonó? ¿Sabe qué significa? Literalmente dice en lo esencial, unidad, en lo dudoso libertad y en todo caridad o amor. Había en los 90 una banda argentina que se llamaba La Hormiga, usted puede googlear en YouTube, y ellos cantaban un cantito muy divertido y justamente refrendaban esta frase, y el estribillo decía así: en lo fundamental tengamos unidad, en lo secundario libertad, pero en todo reine el amor. ¿Está de acuerdo con esto? Hay cosas que no se discuten. Hay doctrinas fundamentales que hacen a nuestra fe y no pueden removerse. A ver, le digo alguna. La salvación es solamente por fe en la gracia de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amor a eso? Amén a eso. Claro, eso no hay manera de cambiarlo. Que Dios se manifieste trinitariamente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cuántos creen en eso? Obviamente por eso estamos acá y usted tiene que buscar una iglesia de sana doctrina, que se hable la palabra de Dios. Pero hay cosas, podríamos decir, que son importantes, pero no hacen a este fundamento que tiene que ver con interpretación, que tiene que ver con lo que podemos llegar a compartir unos con otros. Y debemos afirmar nuestra fe hablando principios esenciales. Vamos a recorrer este camino de los últimos tiempos hablando de algunas cosas teológicas que son interesantes. De hecho, la rama de la teología que habla de esto es la escatología. Pero yo quiero que como iglesia, y teniendo en cuenta que hay muchos que son nuevos en la fe, que se han acercado a la fe, que están entendiendo y aprendiendo los fundamentos, entonces vamos a hablar de principios fundamentales, que es lo primero que tenemos que saber como iglesia. Y esto va a tener una incumbencia personal en nuestra vida. Esto tiene que impactar nuestra manera de vivir. Entonces, hay tres cosas o principios fundamentales que yo quiero que en esta tarde, en esta oportunidad, compartamos. La primera es la realidad de la venida de Cristo aquí en la tierra por segunda vez. Yo ya tengo abierta mi Biblia acá en Mateo 24, no voy a leer todo el pasaje, lo voy a tener ahí. Y yo te recomiendo, amigo, que abras la Biblia en Mateo 24, ahí en tu casa, en tu devocional. Cuando no sepas qué leer, Mateo 24 y esos pasajes que son paralelos como Marcos 13, como Lucas 21. Y te vas a asustar simplemente por ver que este libro que parece tan viejo llamado la Biblia es tan actual para describir los eventos y sucesos que la tele, las redes y los portales de noticias cada día nos están invadiendo nuestro hogar y nuestra realidad. Ahora, hay una cosa que no podemos cambiar. Como iglesia del Señor somos parte de la iglesia que el Señor estableció y que en los primeros siglos, ya desde el arranque del cristianismo, la iglesia se saludaba con una frase que significaba Cristo viene pronto. Se decía Maranata. Se estaban diciendo uno al otro, no te olvides que Cristo viene pronto, por eso cuídate, consagrate, serví al Señor, viví una vida en el temor del Señor. ¿Y dónde inició todo esto? Ahí, en la primera etapa de la iglesia, había unos que estaban siguiendo a Jesús, Jesús ya estaba terminando su ministerio y dice que en un momento el Señor se despedía, les encomienda esa gran comisión. Pero dice literalmente la palabra que ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras Él se alejaba. ¿Quién era Él? Jesús, transportado por ángeles que lo vinieron a buscar. De repente se le acercaron dos hombres vestidos de blanco que le dijeron: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo?
Ese mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez, y acá voy a hacer énfasis, de la misma manera que lo han visto irse. De la misma manera, Cristo viene y todo ojo le verá. Él va a venir a redimir a su pueblo, aquellos que son iglesia. Por eso, cuando Jesús se va, los ángeles están diciendo, esa va a ser la manera que Cristo va a regresar. Él va a regresar. Estaba compartiendo con mi esposa Andrea una encuesta que se ha hecho aproximadamente en el año 2010 aquí en Estados Unidos. Es simplemente una encuesta, se la voy a compartir, donde reveló que alrededor del 40% de los estadounidenses cree que es probable que Jesús regrese en el año 2050. Es una encuesta, no haga teología de esto. De ese 40%, el total, el 58%, 60% son cristianos asistentes a iglesias. Del resto, del 60%, la mitad, se está hablando que son católicos, lo que más o menos tienen esta concepción, y el resto algunos otros grupos de acepción histórica protestante. Y usted dice, ¿qué tiene que ver esta encuesta? Simplemente a mí lo que me demuestra que la gente vive una agenda acá en la tierra, vive su vida, y hay muchos, hay un gran porcentaje, 40% de una comunidad, no es poco, pero hay muchos que en realidad no ven la venida de Cristo como algo inminente, algo preocupante, algo que les pueda llegar a cambiar su estilo de vida. No sé si a usted le preocupa, a mí sí me preocupa. Usted en la calle le pregunta a mucha gente, ¿tú eres un cristiano? Si la segunda pregunta que usted le dice, ¿estás esperando la venida de Cristo? Te va a mirar raro. ¿Que Cristo vuelve? ¿Hay que esperarlo? Ahora, tenemos que ser entendidos en los tiempos, y como una iglesia que establece fundamento, nosotros tenemos que envolvernos en esta realidad. Y como dice el apóstol, está más cerca la venida de Cristo para nosotros que cuando nosotros hemos creído. Cristo va a regresar. ¿Cuántos dicen amén? Primera Tesalonicenses 4:16 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Que esta sea una verdad que esté marcada en tu corazón. Cristo va a volver, es la realidad de la venida de Cristo. Descenderá del cielo. Un día le veremos al Señor cara a cara. Ahora le adoramos, le servimos, le creemos. Todavía no le vemos físicamente hablando. Pero ¿saben qué hermoso va a ser? Y creo que hasta puede ser ver al Señor con ese fondo de música de himno que cantábamos antes, que se llamaba Cara a Cara. En presencia estar de Cristo, ver su rostro, ¿qué será? Cuando allí en pleno gozo mi alma le contemplará. Y el coro dice, cara a cara espero verle más allá del cielo azul. Conocí a una mujer extraordinaria, mi mamá Rosita. Una mujer que amó al Señor sobre todas las cosas. Pero su expresión de deseo, diría que la única. Creo que no hay deseo que ella tuvo en la tierra que supere por nada este deseo. Nada deseó en la tierra, siempre agradecida, sorprendida por el Señor. Pero ella siempre me decía, lo único que yo anhelo es poder ver el rostro de mi Jesús. ¡Wow! ¿Usted lo anhela? ¿Usted lo disfruta? ¿Disfruta esa idea de ver personalmente, cara a cara al Señor? Mi querido, tenemos que hablar del cumplimiento de la profecía bíblica. Crea o no lo crea el ser humano, ya Dios anticipó todos los tiempos proféticamente. La primera venida de Cristo fue anticipada por los profetas. Isaías y tantos otros hablaban de ese rey de Israel que iba a venir como un niño que no se es dado, que él va a ser rey de reyes, señor de señores. De la misma manera que esos profetas hablaban de la manifestación de Dios a través de la persona de Jesucristo, también la Biblia es la profecía que habla acerca de esta segunda venida, de los tiempos finales. Hay una palabra que se está cumpliendo.
Y quiero decirles que es importante aprender a ver las señales. En la vida es importante. Cuando usted va manejando y hay una señal, la señal es una anticipación. Así como también son algunos sentires que tienen su salud. Hay algo que a usted le está diciendo, prepárate, algo malo te puede suceder, tenés que estar preparado, algo tenés que hacer. Las señales son advertencias y la Biblia está llena de palabras proféticas, son verdaderas señales que nos están hablando de que el tiempo se está cumpliendo. Claro, en los 70 yo era chico y en la iglesia todo el día hablaban de la venida de Cristo. Y yo le voy a decir que no hay que especular con los tiempos. No importa en qué década alguien vivió y amó a Jesús, un verdadero cristiano siempre lo está esperando, porque al final le voy a decir la razón por sobre otra razón que es importante que esperemos al Señor. Entonces, señales que se cumplen, la realidad confirma lo profético. Yo quiero que usted siga leyendo las partes que hablan de los últimos tiempos, pero a la par esté mirando las redes, esté informándose, porque hoy la realidad confirma lo que Dios ya anticipó proféticamente. Es increíble cómo lo impensado, lo increíble hace años atrás, tiempo atrás, hoy es moneda corriente en un cumplimiento inminente de cada detalle que el Señor ya ha hablado en la palabra del Señor. Ahí los discípulos se estaban despidiendo del Señor y tuvieron una pregunta que es apropiada para nosotros. Le decían, Señor, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y les termina diciendo, así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, conozcan que está cerca, mi venida está a las puertas. ¿Usted cree que realmente el tiempo es más acotado a la venida del Señor? ¿Cómo que no? Los que somos grandecitos en la fe y en años, estamos viendo que algo sucedió. Yo honestamente pensé que estas historias, el Apocalipsis y por ahí, eran historias para mis bisnietos, mi nieta, bisnietos y demás. Y ahora me doy cuenta que ya estamos en los tiempos proféticos. Ya estamos caminando en los tiempos finales. Y si hay una realidad de la venida de Cristo, ¿cuál tendrían que ser la implicación o las implicaciones de su venida para nosotros? ¿En qué gravita esto que Cristo vuelve pronto? En primer lugar, quiero decirle que esto impacta en nosotros desde la confrontación de Dios para que nosotros finalmente tomemos una decisión por Cristo, hagamos algunas decisiones por el Señor. Hay muchas figuras, muchas simbologías en la Biblia que nos dan imágenes para saber cómo esto va a suceder. Va a ser en un abrir y cerrar de ojos, va a ser algo que no está anticipado, sucede, más allá de las señales y de todas las cosas que anticipen, pero va a ser inminente, va a ser algo donde ya no va a haber tiempo de nada, sucede. En un parpadeo sucede la venida de Cristo. Y esto me hace acordar a esta simbología usada en la Biblia de los tiempos de Noé, donde la gente no estaba mirando ni al cielo para que llueva, ni al arca de la salvación. Estaban mirando qué pasaba con sus vidas. ¿Me caso, no me caso? ¿Hago, no hago? Y creo que el énfasis de acá no es porque está mal casarse o porque hacemos lo que tenemos que hacer, sino, dice el apóstol, que pongamos más los ojos en lo alto que en las cosas de la tierra. ¿Y sabe qué me asusta de esa historia? Lo estuve buscando porque Noé hablaba de la salvación, Noé hablaba de un juicio. Dios estaba dando una oportunidad, como también le da oportunidades a la gente para que crea. El arca de la salvación es nuestro Señor Jesucristo. Y estamos en el tiempo de la gracia, donde todos son invitados, todos los pecadores, invitados a la salvación por Jesucristo. Pero el pasaje literalmente dice que hubo un día, y en ese mismo día entró Noé, toda su familia, qué bendición, que la familia
estuvo influida por un Noé que evidentemente tenía un mensaje. Y también usted sabe la historia que vinieron las especies de animales, macho y hembra, como Dios lo había mandado. Y esta es la frase que la busqué porque digo, esto es terrible. Y dice, y Jehová cerró la puerta. Va a llegar un momento donde Dios dice, se terminó esta dispensación, se terminó la gracia. Es el tiempo del cumplimiento cabal de la profecía. Cuando el Señor cerró la puerta, no hubo manera que la gente pueda salvarse. Por eso, qué importante entender que este es un tiempo de determinación, de definición. Será un día, entonces, de salvación, pero también de juicio y condenación. Me hace ruido el profeta hablándonos, diciéndole, busquen a Jehová, busquen al Señor mientras puede ser hallado. Búscale en tanto que está cercano. ¿Cuántos saben que el Señor está con nosotros? ¿Cuántos saben que el Señor le está hablando día a día? ¿Cuántos saben que este es el tiempo que tenemos nosotros para decidir nuestra eternidad? Si Cristo viene pronto y es un tiempo de definición, es tiempo de que yo me defina de una vez por todas, porque Dios mostrará quién es Él. Dios es amor. ¿Está conmigo? Pero también Dios es justo. Algunos se quedan con un Dios de amor, pero es un Dios justo. Si Dios fuese todo amor y solo amor ante lo injusto y no reacciona, sería un Dios tonto. Si fuese solamente un Dios justo, no queda nadie, sería un Dios déspota, autoritario. Pero sabe que las relaciones entre personas se tienen que fundamentar en esto. Cuando tengo un amor a una persona, también tengo un compromiso, porque es una relación moral. Una relación que en la libertad me hace responsable. Y en ese momento el Señor mostrará su amor, pero también su juicio. Dice Mateo 25:31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros. Se sentará en el trono el santo juez, el gran juez. Entonces, acá entiendo lo que el Señor habla en San Mateo 24, San Mateo 25. Me llama la atención el número 2. Veo el número 2 en algunas partes. Dice, por ejemplo, que estarán dos en el campo, dos personas. Uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. Una será tomada y otra será dejada. Creo que tenemos que vivir con la convicción y seguridad de cuál uno voy a ser yo. O el que se queda o el que se va. Había un viejo corito que cantábamos con acordeón y guitarra también, décadas atrás, que decía, ya viene Cristo, señales hay. ¿Cuántos se acuerdan de esa canción? Almas salvadas viene a buscar, los que creyeron se irán con él, los que dudaron se quedarán. Y el coro nos alentaba a decir, me voy con él, yo no me quedo, me voy con él. Porque es tiempo de definición. Segunda Tesalonicenses 1 dice, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, y atienda esto, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecer al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificados en sus santos y ser admirados en todos los que le creyeron. Definición. Para algunos será un día de temor, de dolor, eterna perdición. Se cumplirá el juicio de Dios porque no han creído en el unigénito Hijo de Dios. Hay gente que tendrá arrepentimiento tardío.
Yo me imagino cuántas veces esos que iban a ir al arca ahora creyendo por la evidencia se habrán preguntado, ¿por qué no le hice caso a Noé? Quizá en aquel tiempo muchos creyentes que se quedarán, pero creyentes entre comillas, habrán pensado, ¿por qué no me consagré al Señor? ¿Por qué no busqué al Señor? ¿Por qué no creí en el Señor Jesucristo? Qué pena es aquellos que sufrirán pena de eterna perdición. Eso también demuestra una responsabilidad sobre nosotros como creyentes iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor dice que no retarda su promesa, sino que es paciente para con todos, no queriendo que nadie se pierda. Mi querido, solamente los que crean en Jesús van a ser salvos. Por eso es tiempo que de la iglesia, y usted como parte de ella, anuncie el evangelio de salvación. El mejor regalo que usted le puede dar a sus hijos no son cosas, no son bienes, son la seguridad de que ellos tengan vida eterna. Amén. Wow. Y la tercera cosa que quiero decirle como un fundamento general, hemos hablado que la venida del Señor es una realidad, es algo que ya se está cumpliendo, pero debemos creerlo como una doctrina fundamental. Hemos hablado también de que nosotros debemos tomar con seriedad la venida del Señor, porque esta va a ser un tiempo de definición. Se va a terminar el partido y hay que definir el resultado. Pero también quiero hablarles acerca de qué actitud debemos tener nosotros como cristianos. Probablemente nuestra fe tenga que ver con la creencia de la salvación del Señor, pero también de cosas que hacemos. Vamos a la iglesia, obviamente bendecimos al Señor con nuestras ofrendas, buscamos al Señor por su palabra, oramos, hablamos con el Señor. Pero yo creo que hay cosas bien profundas que, a pesar de que seamos buenos creyentes, tenemos que atender en este tiempo. Número uno, no descuidar una salvación tan grande. Debemos valorar lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario, pero valorar lo que el Señor también hizo en nuestra vida. Que podamos caminar de la manera que hemos creído, que no perdamos nuestro primer amor, nuestro romanticismo, enamoramiento con el Señor. Este es tiempo donde no se puede especular, porque Él dice: en el momento oportuno te escuché, en el día de la salvación te ayudé, y este es el tiempo oportuno, este es el tiempo para abrazar más que nunca nuestra salvación. Y nuestra salvación siempre va a estar probada. Hay voces, hay tentaciones, hay corrientes y hay tantas cosas que pueden justamente impactar nuestro corazón. Hay tres cosas que son riesgos específicos para un creyente. El primer riesgo de este tiempo es el enfriamiento. Diga conmigo, enfriamiento. ¿Qué significa enfriamiento en criollo? Algo que estaba encendido, calentado, que ahora se viene a hacer bien frío. Algo que existía y está dejando de existir. Muchos tropezarán, dice Mateo 24, 10 al 12. Muchos tropezarán y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. Mi pregunta es: ¿dónde depositó Dios el amor? Romanos 5:5. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo. Una de las señales de que Cristo va a venir es que muchos de los que son parte de su iglesia se van a enfriar. Es el primer proceso que Satanás está alentando en la vida de creyentes distraídos, ofendidos, desenfocados, creyentes que están apartando su mirada donde tiene que estar, viendo las cosas de arriba y no tanto las de la tierra. Hay una ausencia paulatina del amor en la iglesia del Señor. Hay mucho misticismo. Hay mucho conocimiento en la iglesia, hay mucha experiencia, hay profesionales en la iglesia
de gente que sabe cómo es y cómo hacer iglesia. Estaba escuchando o leyendo esta semana una frase que muchos hacen una crítica constructiva y ellos nunca han construido nada en la iglesia. Todo lo que tenemos que hacer en la iglesia debe ser para edificación, para alentarnos unos a otros, para levantarnos los brazos. Pero hay tanto misticismo, tanta doctrina, tanta letra, tanto logo y tan pocas demostraciones de amor. Nos hemos quedado en el monte de la transfiguración, impactados por la revelación. Pero el Señor nos tiene que despertar de ese sueño y decir el evangelio tiene que ser práctico y real. El amor tiene que estar encendido. Y hay un engaño de Satanás hacia nosotros, haciéndonos creer que estamos bien. Pero el evangelio, para estar bien, significa estoy cumpliendo lo que el Señor espera de mi vida. ¿Para qué le servía al herido un levita, un profesional de la adoración, un sacerdote, un profesional de la religión, si no podían solucionar el problema que él estaba en ese momento padeciendo? Necesitamos volver a ser una iglesia encendida en el Espíritu Santo, pero también en el amor. ¿Cuántos dicen amén? Ser sencillos, honrarnos, bendecirnos, atender las necesidades, estar pendiente de mi hermano. El día martes, en todo esto de encuentros de renovación personal, fuimos invitados por el Señor y fue un momento de tanta administración donde el Señor nos decía, todo lo que yo hice por tu vida, yo lo hice también por el otro. Y empezamos a cambiar nuestros ojos, decir, el otro también fue alcanzado por la gracia de Dios, es amado por Dios. Toda una lista como de 40 cosas donde el Señor nos decía quiénes somos, pero también es el otro. Entonces, la palabra dice, no amemos ni de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Por qué es peligroso? Porque cuando se decrece el amor, también se puede decrecer nuestro compromiso al Señor y también a la fe y a nuestros queridos hermanos. El segundo riesgo que nosotros tenemos después del enfriamiento es algo como natural. Somos propensos a caer en el engaño. Diga conmigo, engaño. Mateo 24, ahí donde el Señor le está respondiendo a la pregunta, dice, miren que nadie les engañe. Iglesia, esta es una palabra para este tiempo. Miren que nadie les engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Verso 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañará, si fuese posible, aún a los escogidos. ¿Quiénes son los candidatos a ser engañados? Levante la mano, porque es usted y a mí, los que conocimos la verdad. Es tiempo que nos avivemos, que seamos más despiertos para ver el mundo espiritual. Hermano, la cantidad de gente que son atraídos por milagros. ¿Quién no quiere un milagro? Yo quiero un milagro. Yo necesito milagro. Estamos orando por milagros. En serio, necesitamos milagros de Dios. Pero el milagro no puede definir tu búsqueda del Señor. Ay, no, en esta iglesia no recibí, me voy a otra. Esa gente no tiene fundamento. ¿Por qué pereció el pueblo? Decía el profeta. Porque le faltó conocimiento. El Espíritu Santo, entre varias cosas, nos da un discernimiento, una sensibilidad espiritual, de tal manera que usted tiene la prerrogativa de identificar con qué espíritu la gente está ministrando. Pero hay tan poca revelación de Dios, hay tan poca búsqueda de la palabra de Dios. Estamos buscando cultos místicos que me solucionen los problemas. Probablemente usted vino para buscar una solución. No, usted tiene que encontrarse con Cristo, con el Espíritu Santo, que le va a redarguir de aquello que hoy le está impidiendo tener una relación con Él y una relación sana con los demás. Un Espíritu Santo que transforma tu corazón, no cambia tu corazón. Porque tu personita y mi personita no necesitamos cambios. ¿Sabe qué necesitamos?
que nosotros nos muramos para que la vida de Cristo se manifieste. Muchos de tus problemas y de mis problemas no tiene que ver con el Espíritu Santo, tiene que ver con vivir en una humanidad que quiere ser mejorada. Venimos a la iglesia a ser niños más bonitos. Los mismos ignorantes de siempre. Y usted tiene que aprender a ver qué hay detrás de un milagro. Pregúntele a Moisés si los brujos no hacían milagros. Claro. Usted va a estar más abierto a ir a un brujo que le cambie la vida, que le amarre el amor, que le suelte la finanza y todas esas estupideces que hacen. ¿Sabe por qué le atrae más a la gente un brujo que eso? Porque el brujo no le dice arrepentite, consagrate, deja el pecado, que es tu maldición. El brujo le va a decir te alivio porque Satanás alivia y encima pague. ¿Cómo hay tantos que han pagado por brujo y a la hora de una ofrenda no le sueltan al Señor algo? Yo no puedo entender. ¿Qué nivel de necedad? Y queda atado, y si usted no viene y busca liberación, queda atado por un brujo. Satanás tiene poder para engañar. Le decía de Moisés, porque cuando él hizo un milagro, vinieron los brujos, hicieron otro, pero no podían reemplazar la autoridad del poder genuino de Dios. Todos nosotros somos candidatos al engaño en este tiempo. Se han levantado espíritus engañadores, espíritus de división, de perturbación. Y nosotros tenemos que estar atentos. Les digo el último riesgo, enfriamiento. Un enfriado habla como enfriado. El encendido quiere más. El que no es engañado está fundamentado en la palabra de Dios. Pero ¿sabes qué es lo peor que va a venir? Como prueba del creyente, la apostasía. De ahí viene una palabra del griego original que tenía que ver con aposta, que significa apartarse de deserción, abandono o rebelión. Primera Timoteo 4 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios por la hipocresía de los mentirosos. ¿Sabe qué es la hipocresía? Que parece verdadero pero es falso. Porque justamente lo que es engaño es pasar por verdad aquello que es fraudulento, mentira que se hace pasar por verdad. La apostasía significa que alguien estuvo encendido, lleno del Espíritu Santo, vivió para el Señor, practicó la santidad, pero por esas cosas que pueden pasar, hoy están lejos del Señor. Y permítame decirle, a veces es mejor ver un incrédulo que nunca creyó, que un creyente que creyó y se le vinieron los 7 espíritus peores. O sea, usted no tiene excusa y no tiene otra opción. O cree, va al cielo lleno del Espíritu Santo, o terminamos todos endemoniados. Las grandes sectas y religiones fueron parte de alguien que conoció la verdad, pero por orgullo, por cosas que son maquinadas por el mismo enemigo, se levantó en contra de la fe. Yo quiero que pensemos, para terminar esto por el día de hoy, ¿qué connotación tiene que producir en nosotros la realidad de la venida del Señor? Obviamente después hay muchas cosas para hablar, pero lo central es que Cristo viene pronto, que ya está establecido proféticamente, que las señales se están cumpliendo, que yo debo definir mi destino y mi fe, no solamente la mía, la de tu familia, tus seres queridos y los que no conoces y ni siquiera merecen la gracia de Dios. Pero queridos hermanos, querida iglesia, debemos estar preparados. ¿Se acuerdan la estadística? Sí, puede venir en el 2050. Pero hay una pauta inalterable que el Señor les dijo en esa pregunta también.
Por tanto, estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no piensan. Nadie sabe a ciencia cierta el día, la hora, el minuto y el segundo en que Cristo va a venir. Por eso el apóstol dice, despertémonos, estemos preparados, volvamos a los buenos saludos de iglesia, gracia y paz, Maranata. El que Dios te bendiga con la mejor expresión de suerte y de buena suerte es que cuando venga Cristo te vayas porque has creído en el Señor. Conociendo el tiempo que ya es hora de despertarnos del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Hay muchos dibujitos, póngase de pie, póngase de pie. Hay muchos dibujitos que a la hora de estudiar la escatología, los tiempos finales, hacemos. Yo recuerdo en mi tiempo de seminario, el profesor de escatología nos decía todas estas posibilidades, que la gran tribulación, que los tiempos, todo lo que expliqué hace un rato, cuándo será el milenio, cuándo Satanás será atado, los sellos, los caballos, tanta cosa que a veces hasta nos es como difícil entender ese lenguaje profético. Pero yo quiero que hoy tomemos una decisión por el Señor. ¿Por qué? Porque en definitiva el día y la hora nadie la sabe, dijo Jesús, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Que hay una tribulación es lo que viene. Hay algunos que por convicción y con base bíblica están pensando, bueno, el Señor va a arrebatar la iglesia y el Señor no va a permitir que su iglesia pase por la gran tribulación. Otros que dicen, bueno, de acuerdo a esta escritura, pensamos que la iglesia va a pasar. Es más, algunos me han dicho, porque yo con mis amigos hablo, y dicen, mira, yo me inclino por una iglesia que va a pasar la tribulación. De última, si Jesús viene antes, me fui y me salvó. Y me decía, bueno, los que los esperan antes, y si esto no es así, van a tener que ir aprendiendo en el camino. Bueno, no quiero quedarme con eso. Lo que quiero es hablar principios y cómo esto impacta nuestra vida. Un viejo predicador un día nos dijo, yo sé exactamente cuál va a ser el día que Cristo venga para ti. Lo miramos y este viejo profeta, falso profeta, que está por enseñarnos falsa doctrina, él dijo, para la venida de Cristo hay que estar preparado. Y puede ser que más allá de lo que se esté hablando acerca de los últimos tiempos, Cristo te venga en el menor momento, en el tiempo que menos estés pensando. ¿Saben por qué? Porque el día de nuestra muerte va a ser el tiempo de la venida del Señor. Yo puedo estar hablando todas las doctrinas, el mañana no es nuestro. Pero sí sé que tengo que estar preparado. Ese va a ser el momento exacto donde veo cara a cara al Señor, o todo lo que he hecho y pensado y decidido en la vida no me sirvió eternamente para nada. Cierre sus ojos por un momento. Señor, abre nuestros ojos. Señor, decimos iglesia y muchas veces nos viene a nuestra imagen el salón, el lugar, los planes, los ministerios, nuestra preparación teológica. Tantas cosas, Señor, asociamos a lo que es iglesia. Pero por un momento, Señor, llévanos a pensar que la iglesia es la esposa que tú estás preparando para desposarte. Ayúdanos a pensar por un momento, Señor, que tu iglesia somos nosotros, que es lo que más desea, una comunión eterna por los siglos de los siglos. Yo no sé cómo es tu vida, tu estilo de vida, tus convicciones, quién es Dios para ti. Pero sí hoy quiero decirte que hoy es el día de la salvación.
Hoy tenemos que definir quién es Dios para nosotros. Este es el tiempo donde nosotros tenemos que definir dónde va a ser nuestra eternidad. El que tiene al Hijo tiene la vida, más el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y yo te quiero animar en esta sencilla oración para que una vez por todas le digas: Señor, yo me arrepiento de mi vida de pecado. Yo me arrepiento de estar pensando solo en mí y te quiero recibir en mi corazón, te acepto en mi corazón como mi único Señor y Salvador. Señor, entiendo que este es tiempo de gracia y hoy quiero afirmar mi vida en la fe. Señor, perdónanos por ser iglesia distraída, de estar, Señor, mirando cosas tan bajas, tan terrenales, tan humanas, Señor. Cuando tú nos llamaste a ser una iglesia que se prepare para tu venida. Señor, queremos decir como dice tu iglesia, tu amada esposa: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Si todavía no recibiste a Cristo y estás haciendo esta oración, levanta tu mano al cielo. Levanta tu mano al cielo. Si todavía no recibiste a Cristo, hoy es el día de salvación. Padre, oro por aquellos que están decidiendo por su salvación. Oro, Padre, en el nombre de Jesús, por aquellos, Señor, que saben que todavía estamos en tiempo de gracia. Pero también oro por tu iglesia, para que, Señor, nos mantengas encendidos, nos mantengas firmes en la verdad de tu doctrina. Y, Señor, que nos mantengas con ese corazón dispuesto para que tú nos sigas usando con un mensaje poderoso para este tiempo. Señor, te bendecimos, te damos gracias. Señor, te pedimos que te manifiestes cada día en nosotros para encendernos, para fortalecernos y librarnos, Señor, de todo aquello que nos aparte de tu amor. Oramos, Señor, te damos gracias por Cristo Jesús. Amén y amén, Señor.